oscuridad, la luz de su gracia nos llegó a salvar. Un nuevo horizonte, nueva vida da. Un mundo vacío pudo presenciar al que es el principio en su caminar. Un nuevo comienzo, nuevo despertar. Y resplandecerá como luz de la mañana, todo nuevo hará lo que un día comenzó. Todo miedo y temor disipado ante la gloria de su esplendor. La sombra de muerte alumbrada fue, vencido el pecado, justicia por la fe, fuimos liberados y consumado es. Y resplandecerá como luz de la mañana, todo nuevo hará lo que un día comenzó. Todo miedo y temor disipado ante la gloria de su esplendor, de su esplendor. Respira hoy aliento que viene de su corazón. Contempla su gloria, ve la luz del Hijo de Dios, luz que nos rescató. Respira hoy aliento que viene de su corazón. Contempla su gloria, ve la luz del Hijo de Dios, luz que nos rescató. Y resplandecerá como luz de la mañana, todo nuevo hará lo que un día comenzó. Todo miedo y temor disipado ante la gloria de su esplendor. Y todo miedo y temor Disipado ante la gloria de su esplendor. todo miedo y temor disipado ante la gloria de su esplendor. Muy buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Un domingo más nos encontramos aquí a través de YouTube, de poder tener nuestro culto del domingo, y es una alegría poder encontrarnos, aunque sea por este medio, por ahora, a través de YouTube. Y queremos poner en sus manos esta reunión que tiene varias secciones, gracias a Dios, en esta mañana. Y antes de comenzar vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que podemos estar juntos.
Señor, que tu Espíritu Santo nos abra el corazón en cada canción, testimonio, anuncio, cada momento y sobre todo a través de tu palabra. Señor, nos disponemos a escuchar tu voz y te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a escuchar una alabanza a través de Gerardo Jiménez, así que dispone tu corazón, no es solamente música, es también cantado desde el corazón, pero también con el entendimiento. Así que adelante, Gerardo, escuchemos esta canción. Desborda de paz el corazón cuando se derrama en oración, despuntando el alba puedo ver, mis preguntas puedes responder. Mientras amanece, resplandece tu palabra, le devuelves a mi alma el calor. No hay mejor lugar que al abrigo de tu amor. Donde hubo heridas y rencor que dolían hoy, ya no están. Hoy reina tu consuelo de rodillas en el suelo. No hay mejor lugar que al abrigo de tu amor. Tu palabra es el manantial, renueva mi diario caminar. Refugio y amparo puedo ver a la sombra de tu gran poder. Vuelve la confianza porque existe una esperanza. Ya no importa lo que pase alrededor. No hay mejor lugar que al abrigo de tu amor. Donde hubo heridas y rencor que dolían hoy, ya no están. Hoy reina tu consuelo de rodillas en el suelo. No hay mejor lugar que al abrigo de tu amor. Y a la sombra de tus alas descansar, hasta que puedan los quebrantos terminar. Donde hubo heridas y rencor que dolían hoy, ya no están. Hoy reina tu consuelo de rodillas en el suelo. No hay mejor lugar que al abrigo de tu amor. Donde hubo heridas y rencor que dolían hoy, ya no están. Hoy reina tu consuelo de rodillas en el suelo. No hay mejor lugar que al abrigo de tu amor.
Muchas gracias, Gerardo, por esa canción, y realmente estamos en sus manos, en las manos del Señor. Y hay una sección que a mí me encanta y creo que a todos, que es la de los testimonios. En esta oportunidad vamos a escuchar el testimonio de Mariuxi, desde Chile. Así que prestemos atención, la gracia de Dios sobre la vida de Mariuxi. La conocemos la gran mayoría, pero es hermoso escuchar desde su propio corazón su relación con Dios y cómo llegó a conocer a Jesucristo. Así que adelante entonces, escuchemos a Mariuxi lo que Dios hizo en su vida. Hola hermanos, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Mi nombre es Mariuxi, para los que no me conocen, y el día de hoy quiero compartir con ustedes mi testimonio. Bueno, yo nací en una familia que no era cristiana. Mi padre es chileno, mi mamá ecuatoriana. Yo nací en Ecuador y cuando tenía 1 año me fui a vivir a Chile junto con mi papá y mi mamá. Cuando tenía 6 años mi padre se fue y el tiempo que yo viví con él no fue un muy buen tiempo, ya que él no se llevaba muy bien con mi mamá, la maltrataba y así. Entonces, bueno, se fue cuando tenía 6 años y yo quedé viviendo sola con mi mamá. Durante ese tiempo de mi niñez, mi mamá siempre me enseñó como actitudes buenas, ¿cierto? Moralmente buenas, como siempre ser respetuoso con los demás, bueno, no mentir, no decir malas palabras y todo eso. Mi mamá, de hecho, se consideraba católica. Ella siempre me hacía rezar en la noche antes de dormir y todo. Entonces, en mi noción, en mi pensamiento de niña, igual sentía que había algo más allá que existía, ¿cierto? Pero cuando tenía 11 años, mi mamá se enfermó de leucemia y durante esa edad yo empecé a tener muchas malas amistades, malas influencias. Seguía respetando, ¿cierto?, a mis autoridades, pero cuando estaba, por ejemplo, con mi mamá, yo no le hacía caso, le desobedecía. Entonces, bueno, cada vez iba como hacia el mal camino. Y a la edad de 12 años, unos tíos de Argentina nos fueron a visitar allá a Chile. Y justo yo estaba haciendo un día una tarea de religión. En la escuela me enseñaban eso, religión. Y la profesora nos dijo de tarea que hiciéramos un dibujo en el cual había que mostrar al hombre y al abismo que lo separaba de Dios. Entonces yo llegué a mi casa y puse todo, ¿cierto?, en la mesa, porque igual era bastante prolija, entonces me acuerdo que había arrancado todas las hojas y lo quería todo pasar de vuelta, bonito, todo así. Y mi tía vio lo que estaba haciendo y me dijo: Mari, esto es súper importante lo que te están enseñando en la escuela y sabés realmente lo que significa esto. Entonces ahí ella me explicó lo que había hecho Dios, lo que Dios había mandado a su Hijo Jesucristo a morir por mí, por mis pecados, y que me había amado tanto que había mandado a su Hijo Jesús a morir por mí y que Él podía perdonarme de mis pecados. Entonces realmente yo me sentía muy pecadora, porque yo me daba cuenta de todas las cosas que estaba haciendo en ese último tiempo. Mentía mucho, me escapaba, faltaba el respeto. Entonces realmente eso que mi tía estaba diciendo respecto al pecado calzaba justo conmigo. Entonces me sentí muy identificada. Y cuando entendí y escuché que Dios había mandado a su propio Hijo a morir por mí, como que eso no me podía entrar en la cabeza. Y en ese momento mi tía me preguntó si yo quería aceptar a Cristo, al Señor, como mi Salvador, y yo le dije que sí. Eso fue en el año 2009. Luego de ese tiempo de que acepté a Cristo, mis tíos volvieron a Argentina y yo seguí con mi mamá en Chile. Y bueno, en ese tiempo no tuve como crecimiento espiritual porque bueno, no tenía nadie cerca que me estuviera como ayudando en el camino, ¿cierto?, de la fe ni nada. Entonces yo seguía con mis amistades y así. Y al poco tiempo de que mis tíos se fueron, mi mamá falleció un 5 de septiembre, ahí en el 2009. Y justo antes de ese tiempo, yo me acuerdo que una vez, no sé por qué razón, oré al Señor y le dije como, la obra del Espíritu Santo, ¿cierto?, que hiciera lo que tuviera que hacer en mi vida y en la de mi mamá. Y al poco tiempo, ella falleció. Y obviamente fue un tiempo difícil porque yo era muy chica. Jamás me había cambiado de escuela, menos de país, entonces fue como un choque muy tremendo para mí el hecho de ir a Argentina con una nueva familia, que de hecho a mi tío lo había visto súper pocas veces, una nueva escuela, nuevas personas y todo. Y cuando llegué a Argentina, claro, era como todo un mundo rodeado de cristianismo, entonces eso también ayudó a mi crecimiento espiritual.
durante toda mi adolescencia en Argentina pude crecer más espiritualmente, conocer más del Señor, gracias a la escuela también y a la iglesia, ¿verdad? Que empecé a asistir ahí en San Miguel del Monte. Entonces, bueno, cuando cumplí 18 y salí de la secundaria, gracias al Señor también pude estudiar una carrera. Bueno, olvidé nombrar que me pude bautizar a los 16 años y bueno, el año pasado, 2019, pude terminar la carrera, me recibí de diseñadora en comunicación visual y actualmente en el año 2020 vine a Chile, volví a Chile a estudiar en una facultad teológica. Entonces estoy estudiando más sobre el Señor, conociéndole más en todos los aspectos y estoy agradecida porque he visto cómo a lo largo de este tiempo Él ha podido ir cumpliendo el propósito. Y a veces uno mira para atrás y se pregunta el porqué de muchas cosas, pero también ves la explicación de muchas otras. Y gracias al Señor también mi mamá pudo aceptar a Cristo un tiempo antes de morir. Entonces era el plan que el Señor tenía para nosotras. Y estoy agradecida al Señor por su bondad, porque si fuera por algo que yo merezco, en realidad no merecemos nada. Y el Señor cada día muestra su bondad para con todos nosotros, ¿cierto? Entonces estoy muy agradecida por eso. Y bueno, estoy acá en Chile ahora y espero seguir aprendiendo más del Señor y que el Señor siga mostrándome el camino a seguir. Así que bueno, ese fue mi testimonio. Espero que haya sido de bendición y les mando un saludo y un abrazo muy grande a todas las personas de la iglesia. Los quiero mucho y extraño. Muchas gracias, Mariuxi. La bondad del Señor, la gracia de Dios sobre tu vida. Se te pegó el chileno, ¿eh? Muy bien, se escucha esa tonada. Pero qué hermoso es saber de que Dios te buscó y ese texto que dijiste al final, tan personal y tan real en tu vida. Muchísimas gracias, Mariuxi. Y tenemos ahora un momento especial que el Ministerio de Oanza nos quiere compartir. Se viene una actividad muy buena, así que papás, chicos que están escuchando, escuchen lo que se viene en Oanza para las próximas semanas. Así que voy a dejar en este momento, vamos a escuchar un video, así que adelante, Ricky, tenés unos minutos para contarnos esta actividad hermosa que se viene con Oanza. Adelante entonces. Hola chicos, ¿cómo están? Hola querida familia, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos en Oanza Virtual y queremos contarles un poquito lo que hicimos este año. Allá arrancamos por abril, haciendo la primera reunión fue una Pascua virtual y empezamos a descubrir cuántas cosas lindas se podía hacer por este medio. Era todo nuevo para nosotros y así que empezamos. Así que hay materiales de todas clases este año usamos. Usamos un material que se llama Aislados pero no tanto, que habla en cuanto a la creación de Dios, cómo Dios cuidó a Noé que estuvo aislado, cómo Dios cuidó a Elías y siempre ese amor y cuidado de Dios. Después también estuvimos viendo tardes especiales, tuvimos tardes evangelísticas, tardes misioneras, tardes del Día del Niño que aún pudimos tener la bendición de poder llevarle algunos regalitos tanto a los chicos de acá como los de afuera. Y también después estuvimos viendo los superhéroes de la Biblia, así basado en los personajes de Marvel, buscábamos una similitud y los comparábamos con héroes de la Biblia. En este mes de octubre dijimos que somos hijos de luz, así que vimos todo el mes en cuanto a ser hijos de luz. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no celebramos las tinieblas, celebramos la luz. Y acá estamos, hoy ya el primer sábado de noviembre, con todo, para darle con todo. Así que vamos a ver, ustedes dirán, ¿de qué se tratará toda esta decoración argentina? ¿Quieren saber? Va a pasar esto. Es hora del Mundialito 2020. A lo largo de los últimos años hemos podido compartir en muchas actividades presenciales, pero en esta ocasión tenemos que aprovechar la virtualidad y es hora de conocer amigos nuevos. Vamos a poder compartir con niños de otros países como Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, Estados Unidos, Argentina, Ecuador y Colombia. Tendremos retos, versículos para memorizar, diferentes actividades, enseñanza, algunos detalles y muchas sorpresas más. El tema será el joven que vio hacerse realidad los sueños de Dios, basado en el personaje de José. Así que prepárate para competir como iglesia o asamblea local
y como país participante. Es tiempo de que te pongas la camiseta. Invita a tus amigos de tu iglesia, a tu vecino, a tu primo, a tu familiar, al amigo que quieras. Nos veremos todos los sábados desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana, hora colombiana. Verifica el uso horario de tu país para ver a qué horas tienes que conectarte. Habla con tus papás y averigua con el liderazgo de tu iglesia y con el ministerio de niños. No dejes pasar esta oportunidad para divertirte y para que juntos aprendamos más de la palabra de Dios. Chao. Así que estamos listos para este desafío que se viene para nuestra querida iglesia y para nuestro amado país. Cada sábado de noviembre y el primer fin de semana de diciembre vamos a disfrutar de este mundial bíblico. Así que vamos con todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a representar a nuestra iglesia y sobre todo vamos a representar a nuestro amado país, Argentina. Así que dale, prepárate. Cada sábado por Zoom vamos a compartir. Y también esta actividad la vamos a compartir con los chicos del RE, porque es de 4 años a 15 años. Así que con todos, iglesia, oren por nosotros, oren por la organización que la hace Colombia y gracias por el hermoso apoyo que tuvimos durante este año. Tanto compartiendo con los niños y tanto todos aquellos que sin tener niños oraron por nosotros. Desde ya, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricky. Muchas gracias a todo el Ministerio de Oanza, son una bendición para nuestros hijos y qué lindo desafío el que se viene para nuestros niños, los niños de la iglesia. Competir con otros niños y conocer otros amigos también, ¿por qué no? A través de esto tan lindo que está promoviendo y liderando el equipo de Oanza, el Ministerio de Oanza. Y quería compartir ahora con ustedes otro momento más. Les mencioné que teníamos varias secciones el día de hoy y ustedes saben que con un grupo de jóvenes estamos trabajando un poquito lo que es la visión misionera. Hemos compartido hace un tiempo a través de nuestro hermano Eleazar, también la familia Díaz y allí en Jujuy. Hemos orado por la familia Ramos, queremos conocerlos aún más todavía, los Ramos. Y en esta última semana estuvimos reunidos con algunos jóvenes y a una de las jóvenes de la iglesia se le ocurrió, dijo, es el mes de oración por la iglesia perseguida. ¡Wow! Tremendo, cristianos perseguidos en este tiempo. Y sí, nosotros quizás lo vemos muy lejos, hermanos, pero hay una realidad que quizás escapa a nosotros y la vemos un poco lejos. Una de las bienaventuranzas dice así: bienaventurados los que son perseguidos. Y me gustaría compartir con ustedes un video también, porque hemos comenzado el jueves pasado en la reunión de oración y durante todo el mes de noviembre vamos a animarles en la reunión de oración a orar por los cristianos que son perseguidos por su fe. Para entender un poquito esto y entender el contexto, los invito a ver un pequeño video y después nos tomamos unos minutos para orar antes de ir a la palabra. ¿Qué les parece? Vamos a ver este video, es muy breve, corto, pero contundente. Y que pueda el Señor hablar a nuestro corazón también y movilizarnos a la oración. Entonces vamos a escuchar ahora el video de los cristianos perseguidos. Vivimos en una época donde se habla mucho sobre libertad y derechos humanos. Pero, ¿qué significa libertad para aquellos que viven encarcelados, oprimidos o amenazados sin haber cometido ningún crimen? Esta es la realidad de 260 millones de cristianos que se enfrentan a la persecución por el simple hecho de seguir a Jesucristo. Hoy, 1 de cada 8 cristianos es perseguido alrededor del mundo. Hace más de 60 años, Puertas Abiertas monitoriza y analiza la persecución a la Iglesia global, identificando así los 50 países donde la persecución de cristianos es mayor. La lista mundial de la persecución. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha sido atacada y reprimida, y aunque los métodos han cambiado, el objetivo continúa siendo el mismo: exterminar a los seguidores de Cristo.
La hostilidad hacia los creyentes proviene de la presión de los gobiernos autoritarios, como del radicalismo religioso e incluso de la discriminación de la propia familia. El extremismo islámico es sin duda uno de los agentes de la persecución que más predomina en diversas regiones, como en Oriente Medio, donde la Iglesia lucha por permanecer firme ante los conflictos de guerra, el fuego cruzado y la intolerancia religiosa. En el África subsahariana, los cristianos soportan los ataques más violentos liderados por grupos radicales, tales como el Boko Haram y Al-Shabaab. En algunos países del continente asiático, la ideología comunista define las acciones de las clases dirigentes, siendo base de gobiernos dictatoriales como el de Corea del Norte. Este es el país más peligroso para ser cristiano de todo el mundo. En India, el nacionalismo exacerbado ha fomentado los ataques contra las iglesias, la quema de Biblias y el maltrato a los cristianos. El actual partido político expresó públicamente su deseo de eliminar de India a los discípulos de Jesús. Aunque parezca difícil de creer, la persecución a los cristianos también está presente en Latinoamérica, donde afecta principalmente a los creyentes de las comunidades rurales sin recursos o a aquellos pertenecientes a alguna de las tribus indígenas que existen en el país. Los grupos armados y el crimen organizado también actúan contra la Iglesia. Sí, la persecución es real y año tras año aumenta, así como lo hace la violencia y el número de cristianos e iglesias atacadas. Sin embargo, las Escrituras nos recuerdan que las tinieblas no prevalecerán contra la Iglesia de Cristo, pues el Espíritu de Dios está sobre ella. Él nos ungió para predicar las buenas nuevas, liberar a los cautivos y proclamar la salvación. Y es con esta convicción que nos unimos para fortalecer a la Iglesia perseguida, levantar la voz por aquellos que no pueden hacerlo y servir al cuerpo de Cristo. Levanta tu voz, apoya a los cristianos perseguidos. Wow, tremendo, ¿no? ¿Qué les parece, queridos hermanos? Es una realidad que hay cristianos que son perseguidos actualmente, países que quizás lo vemos muy lejanos, pero es la Iglesia del Señor, son hermanos en Cristo. Y cuando dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, cuando un miembro del cuerpo sufre, todos los miembros sufren con él. ¿Y qué les parece si nos tomamos un minuto para orar por ellos? Allá donde estás, en tu casa, vamos a interceder por ellos, especialmente para que Dios les fortalezca y los consuele y los cubra con su protección. Así que vamos a tomarnos un tiempito para orar por los cristianos perseguidos. Este es el mes de oración por la iglesia perseguida, especialmente hoy domingo. Hay muchas iglesias en el mundo que están orando por ellos. Pueden después verlo en la página de este ministerio llamado Puertas Abiertas, y es el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida. Así que vamos a unirnos, ¿qué les parece? A orar por nuestros hermanos que sufren a causa de su fe en Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la libertad que tenemos en nuestro país. Señor, gracias también por abrir nuestros ojos a esta realidad. Tú los conoces a nuestros hermanos, algunos que quizás su familia los ha echado de sus hogares cuando se enteraron que se convirtieron al cristianismo o que creyeron en Jesús. Otros son perseguidos aún por el gobierno o por la comunidad. Señor, no entendemos, todavía no dimensionamos sobre todas las cosas lo que debe ser un cristiano y ser perseguido por la fe. Pero Jesucristo fue perseguido también. Muchos en la historia y actualmente muchísimos hermanos están sufriendo a causa de la fe en Jesús. Señor, oramos por protección, por cuidado, y durante este mes queremos en las reuniones de oración orar por algunos países, algunas iglesias, cristianos que están sufriendo, Señor, y Señor,
enséñanos también a valorar lo que es para nosotros, tener la libertad de abrir las puertas de la iglesia, de quizás repartir literatura, de tener una Biblia, cosas que nos parecen a veces tan naturales, pero para otros no lo son. Señor, que podamos vivir nuestra fe con mayor devoción. Oramos a favor de nuestros hermanos que sufren por ser cristianos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a ir ahora a la palabra de Dios. En esta mañana nos va a acompañar nuestro hermano Diego Rosales de la iglesia en Villa Tesey, Hurlingham, anciano de allí, de esa iglesia. Así que vamos a escuchar atentamente lo que Dios tiene para nosotros. Dios les bendiga y vamos entonces a disponernos a escuchar a nuestro hermano. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos, ¿cómo están? Vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios en esta oportunidad, en estos tiempos difíciles que nos tocan atravesar. Nos viene bien poder escuchar la voz de Dios para poder seguir adelante en sus caminos, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas que nos toquen pasar. Quería compartir con todos ustedes este salmo que es muy conocido, el Salmo 121, que si me acompañan en la lectura, vamos a leer estos 8 versículos de este salmo cortito, pero muy intenso y de mucha bendición para aquellos que somos hijos de Dios. Dice así, Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no se fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y bueno, acá tenemos entonces este hermoso salmo que es muy oportuno, como decía, en estos tiempos que estamos viviendo, y que nosotros, por ejemplo, en nuestra iglesia muchas veces lo cantamos a este salmo en forma de coro, y la verdad que es uno de los coros que más me gusta a mí y que me ha animado en algunos momentos difíciles que me tocó atravesar como hijo de Dios. Y yo le puse como título a este mensaje, basado en este salmo, el eterno guardador, o nuestro eterno guardador. ¿Por qué nuestro eterno guardador? Bueno, que la palabra clave de este salmo es guardar. Varias veces lo menciona, por ejemplo, en el versículo 3, en el 4, en el 5, en el 7 2 veces, y en el último versículo, en el versículo 8, lo menciona otra vez más. Por eso digo que es muy importante esta palabra, es la palabra clave del Salmo, y por eso podemos decir que Dios es nuestro eterno guardador. Y decía que es oportuno para este tiempo. Y si nos metemos en el contexto histórico de este salmo, bueno, algunos comentaristas dicen que este salmo se escribió en un momento especial de la historia de Israel, donde el trasfondo histórico es el momento en donde el rey Ezequías había sido invadido por el imperio asirio, una potencia en ese tiempo, conquistando distintos reinos. Ya había conquistado el reino de Israel y iba por el reino de Judá, y estando sitiado en esos tiempos, bueno, el rey Ezequías hace una oración a Dios para que lo pueda librar de ese momento difícil que estaban pasando como pueblo de Dios, y es allí donde alza su mirada a Dios y clama a Dios para que lo pueda librar de esa difícil situación. Y
para poder aplicarlo en este tiempo nosotros, salvando las distancias de lo que fue el trasfondo de este salmo. También a nosotros nos toca vivir tiempos difíciles en estos momentos donde estamos siendo azotados por este virus, por esta pandemia, donde tenemos que estar en muchos casos recluidos, ¿no? Manteniendo una distancia social, manteniendo también un distanciamiento en el sentido de no poder reunirnos como iglesia, congregarnos presencialmente, pero sí Dios nos da la oportunidad de poder tener esta tecnología y poder estar conectados a través de este medio y también poder transmitir o poder proclamar el mensaje de la palabra de Dios, que es de mucho ánimo para nosotros en estos tiempos difíciles. Y en este salmo, como decía, vamos a ver 4 cosas que vemos en este salmo. En primer lugar, vemos que Dios, este eterno guardador, es para nosotros un suficiente socorro divino. En segundo lugar, vamos a ver que Él es para nosotros serenidad constante y segura. Y en tercer lugar, vamos a ver esa solicitud amante y perfecta para con nosotros en estos tiempos difíciles. Y en último lugar, la seguridad que es para siempre. Vamos a ver entonces en los primeros 2 versículos. Este salmo tiene 8 versículos, los separamos en 4 pares y vamos a ver los primeros 2 para ver este primer punto, que Dios es nuestro eterno guardador y también suficiente socorro divino. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y vemos en primer lugar acá, ¿no?, como nuestro suficiente socorro divino, y para poder alcanzar ese socorro hay que alzar los ojos a los montes, dice acá el salmista, como alzando los ojos al cielo, a donde está el Señor, y poder clamar a Él y poder recurrir a esta ayuda divina, a este socorro. Y dice ahí, alzaré mis ojos a los montes, y hace referencia al monte Sión, al monte donde Dios estaba su presencia, donde la presencia de Dios se había manifestado, su gloria. Dios había prometido a su pueblo que se iba a manifestar, y dónde se iba a manifestar, y el lugar donde iba a ser manifiesta su presencia y su gloria, allí en Jerusalén, y más precisamente donde está este monte, el monte Sión, ahí en Jerusalén. Y es importante para el pueblo de Israel, este monte era muy importante porque significaba eso justamente, significaba que ahí Dios manifestaba su gloria, su presencia. Por ejemplo, en el Salmo 3, escribe el salmista, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Y así podemos buscar varios salmos que hacen referencia a este monte santo de Dios, el monte Sión, donde justamente muchos salmistas elevaban su voz, clamaban a Dios, ¿no?, y Él respondía desde su monte santo, allí en las alturas, en su presencia. Siempre decimos que cuando estamos en la presencia de Dios, íntimamente con Dios, como que estamos en lo más alto, ¿no? Estamos allá en el monte, y muchas veces cuando decimos que nos sentimos lejos de Dios, como que estamos apartados de Dios, estamos en el valle, ¿no?, en la parte más baja. Y tenemos que mantenernos siempre ahí arriba, y mantenernos siempre con esa mirada siempre arriba, sabiendo de que Él es este suficiente socorro para nosotros. Por eso dice el salmista ahí, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá este socorro? Y bueno, por eso
habla de eso, alzaré mis ojos a los montes y mantener nuestra mirada puesta siempre en Dios. Dice el escritor a los hebreos que tenemos que poner y que tenemos que correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante y que lo tenemos que hacer puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza, y se sentó a la diestra de Dios. Ahí está el Señor. Está ahí en la majestad, en las alturas, sentado a la diestra de Dios, y ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada. El apóstol Pablo decía, escribiendo a los Colosenses, capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad la cosa de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y después dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso estas palabras del salmista también se aplican a cada uno de nosotros en poder alzar nuestra mirada y en poner nuestra mirada en aquel autor y consumador de nuestra fe, aquel Señor Jesucristo glorificado, exaltado a la diestra de Dios, ahí sabiendo que intercede por nosotros allí, que nuestro fiel sumo sacerdote, ese sacerdote que nos convenía, ese sacerdote que nos entiende en todas nuestras debilidades, en todos nuestros momentos difíciles, y por eso tenemos que mantener nuestra mirada puesta en Él, siempre. Por eso, cuando dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él dice, mi socorro viene de Jehová, aquel que está allá en lo más alto, ese que está sentado a la diestra de Dios, con poder, con majestad, con el mismo poder que dice que hizo los cielos y la tierra. Hizo los cielos y la tierra. Ese es el nombre de nuestro Dios, ese es aquel Dios que hizo todo, y no solamente hizo todo, sino que sustenta todo, y es el mismo que controla todas las cosas y permite muchas veces cosas difíciles en nuestra vida para que nosotros podamos ir a Él. En los momentos en donde nuestra mirada se desvía de la presencia de Dios, tenemos que ponerla de vuelta ahí, y Dios permite muchas veces pruebas y otras circunstancias que Dios permite que pasen en nuestra vida para que nosotros volvamos a poner nuestra mirada ahí. Que siempre que estemos totalmente dependientes de Él. Y me acordaba del apóstol Pedro, en ese momento cuando camina sobre las aguas y iba hacia el Señor, pero en un momento los vientos, las olas y todas las circunstancias que estaban alrededor de él hicieron que él pierda esa mirada de fe al Señor y se empiece a hundir. Y ahí cuando él clama a Dios, Señor, sálvame, el Señor le da su mano, lo asiste y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué quitaste esa mirada de mí? Y ahí nosotros tenemos que entender que no tenemos que bajar la mirada, tenemos que poner nuestra mirada siempre en el Señor, porque Él es nuestro socorro y porque Él es aquel que tiene el poder, no solamente en crear todo, sino sustentar todo. Dice el escritor a los hebreos de que en estos postreros tiempos Dios nos ha hablado por el Hijo, en quien constituyó heredero de todo y quien asimismo hizo el universo. Él hizo todo. Pero no solamente hizo todo, sino que dice después más adelante que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pablo, escribiendo a los Colosenses, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, lo más importante de toda la creación. Y dice, porque en Él fueran creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestados. Y dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y para Él. Por eso no tenemos que apartar nunca esa mirada. Tenemos que siempre levantar nuestros ojos a los montes, a la presencia de Dios, a nuestro Señor, puesta esa mirada ahí,
sabiendo que Él es nuestro socorro, porque Él tiene poder, porque con su poder creó todo, sustenta todo, y Él va a hacer cumplir su propósito, aún en medio de las dificultades. Por eso decía Pablo allí a los Romanos, capítulo 8, versículo 31, dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, queridos hermanos, no bajemos la mirada, no apartemos la mirada del Señor, siempre mirando al Señor. Y dice, versículo 3 y 4, donde vemos una serenidad constante y segura, dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se dormirá, ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Y por qué decimos una serenidad constante y segura? Bueno, dice acá, no dará tu pie al resbaladero. Y somos muy propensos a resbalarnos. Somos muy propensos a caer porque somos débiles, flaqueamos muchas veces, porque en Dios somos fuertes. Cuando apartamos nuestra mirada de Dios, flaqueamos. Cuando nosotros mantenemos nuestra mirada en Dios, ahí sí somos fuertes, porque dependemos de su poder, como decíamos recién. Y me encanta lo que dice, por ejemplo, el sabio escribiendo allí en el capítulo 3, versículo 23 de Proverbios, dice que cuando uno confía en la sabiduría de Dios, en la palabra de Dios, no aparta esa mirada de Dios, entonces andará por su camino confiadamente, dice, y tu pie no tropezará. Tu pie no tropezará. Qué lindo, qué hermoso es poder tener esta serenidad constante, segura, al tener la mirada puesta en Él, al tener la confianza puesta en su palabra, porque en ese caminar, en ese andar cristiano, entonces nuestro pie no va a tropezar, no va a tropezar. Qué bueno cuando el salmista escribe en el Salmo 119, ahí cuando dice que la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino, lumbrera. Claro, en este mundo de tiniebla, en este mundo que estamos transitando, en este peregrinar hasta que el Señor nos lleve, está en un mundo en tinieblas. Y si nosotros no somos guiados por la palabra de Dios, como esa lumbrera, como esa antorcha que va alumbrando ese camino, no podemos tropezar y caer. Y más en los momentos difíciles que nos tocan atravesar. Por eso, cuando decía el sabio, justamente cuando andamos en este camino, de esta manera, confiando en la palabra de Dios, no vamos a caer. Dice el salmista en el 37, 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. ¿Ves? Tenemos que caminar en este andar cristiano, guiados por la palabra de Dios, porque Él nos va a guiar por la senda de justicia, por una senda donde nosotros no vamos a tropezar y caer. Me encanta cuando Judas escribe allí en su carta tan cortita, pero tan profunda, y terminando ya esta carta, en el versículo 24 dice, y aquel que es poderoso para guiarnos o guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, a Él sea la gloria, pero está diciendo ahí, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Y tenemos todo a nuestro favor. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la presencia de Dios, el Espíritu Santo en nosotros que nos guía en todo momento para guardarnos sin caída. Y muchas veces si tropezamos y caemos, es por nuestra falta. Es porque nosotros apartamos la mirada, es porque nosotros no pasamos tiempo con Dios, no pasamos tiempo en la palabra de Dios. Por eso, hoy en estos tiempos, es cuando más tenemos que estar pasando tiempo con Dios en su palabra y no apartar la mirada de Él.
Dice, no se adormirá el que guarda a Israel. Y como decíamos recién, somos propensos a caer y también somos débiles, ¿no? Y claro, y muchas veces aquellos que por ahí nos toca trabajar, ¿no? Muchas veces y venimos cansados del trabajo y queremos descansar y tenemos que dormir, reponer fuerza porque al otro día seguramente tenemos otro día duro de trabajo y eso marca que nosotros somos débiles y necesitamos descansar. Ahora Dios no es como nosotros. Dice acá, no se adormecerá el que guarda a Israel. Y qué lindo es esto, saber de que nosotros tenemos que reponer fuerza, descansar, dormir, y Dios, aún cuando estamos durmiendo, sabemos confiadamente o podemos descansar confiadamente de que Él está guardando y cuidándonos, que Él no necesita dormir. Me acuerdo de ese momento cuando Jacob, huyendo de su hermano, ¿no? Llega un momento que tiene sueño, tiene que descansar, y cuando se pone a descansar y a dormir, empieza a soñar con esa escalera, con ángeles que subían, bajaban, y que hablaban, ¿no? Como o ilustraban, ¿no? a Jesucristo, aquel puente, aquel mediador entre Dios y los hombres. Y en un momento cuando se despierta, él entiende que estuvo en la presencia de Dios, y Dios se manifiesta y le dice, aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a la tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo he dicho, hasta que Dios cumpla su propósito. Fíjense en esta historia, ¿no? Jacob descansando, Dios actuando y después prometiéndole a su siervo de que iba a estar con él y que su guarda, su protección iba a estar donde quiera que él fuere, porque tenía que cumplir su propósito. Y Dios también va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros, en su iglesia, para presentársela sin mancha, sin arrugas, sin ninguna imperfección, cuando se presente a Jesucristo. Por eso, qué importante es esto, ¿no? Entender que tenemos una serenidad constante y segura de saber que Él nos guarda, de que Él no duerme, que está pendiente en todo momento, a pesar en las circunstancias difíciles, cumpliendo su propósito en nosotros. Pero en tercer lugar, versículos 5 y 6 dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha, el sol no se fatigará ni de día ni de noche. Qué bueno es esto, qué bueno es poder saber de que Dios está solícito. Dios tiene una solicitud amante porque nos ama, y perfecta porque va a cumplir completamente con ese propósito, como decíamos recién. Su poder es constante, no necesita reposo para reponer fuerza, como decíamos. Por eso dice, Jehová es tu sombra a tu mano derecha y el sol, que no va a fatigar ni de día ni la luna de noche. Qué importante es esto, qué importante es saber que Él es aquel que nos guarda en todo momento y nos lleva a pensar en ese momento, en ese tiempo, cuando el pueblo de Israel iba en ese peregrinaje por el desierto, había salido de la esclavitud de Egipto y estaba en ese peregrinar por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, y Dios en todo momento guiándolos y guardándolos. De día con esa gran nube, ¿no? Esa columna de nube que no solamente los guiaba, sino que los protegía de ese sol abrasador del desierto. La sombra habla de protección, Y de noche esa luz, ¿no? Que también los calentaba, no solamente los guiaba, sino que los calentaba del frío que hace a la noche en estos lugares desérticos, donde baja abruptamente la temperatura. Por eso, qué bueno es leer en Éxodo capítulo 13 y versículo 21, cuando relata de que Jehová iba delante de ellos de día
en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche, para que Dios pueda cumplir entonces ese propósito con el pueblo de Israel, de introducirlos en la tierra prometida, en el lugar de bendición. Qué bueno es saber que Dios nos bendice, a pesar de los momentos difíciles, como estoy reiterando a cada momento, porque es así, porque Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos está guiando a un lugar de bendición, donde nosotros tenemos que apropiarnos de estas bendiciones por medio de la fe, hasta llegar allí a los mismos cielos, donde vamos a disfrutar de las bendiciones celestiales que tenemos junto con Cristo. Pero por último, vemos en el versículo 7 y en el versículo 8 una seguridad para siempre. Dice ahí, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Y vemos entonces aquí, ¿no?, una seguridad perpetua, una seguridad para siempre, eterna, eterna. Dice ahí, en primer lugar, en estos textos, en estos últimos versículos, que nos guiará de todo mal, de todo mal. Y qué importante es que Él nos guarda, como dice el apóstol Juan, escribiendo en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 18, que aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, dice, y el maligno no nos toca. A ver, nada de manera externa no puede hacer malo, o nos puede hacer mal. Solamente nos podemos hacer mal nosotros cuando nosotros hacemos lo malo, practicamos el pecado, y entonces sí nos podemos hacer daño. Pero algo externo, el maligno, no nos puede tocar a nosotros, porque Dios nos guarda. Dios nos guarda de toda clase de mal. Por eso tenemos que estar confiados, tenemos que mantener siempre nuestra fe, nuestra confianza, nuestra mirada en Dios. Y no ponernos nuestra mirada en nosotros, en nuestro esfuerzo, en nuestra carne, porque ahí sí vamos a hacer toda clase de mal. Como dice Pablo escribiendo a los Gálatas, tratando de mostrarles que si uno vive de manera carnal, va a manifestar todas estas obras de la carne y un montón de clases de mal. Pero si nosotros nos mantenemos confiados en Dios, nada externo nos puede tocar, el maligno no nos toca. Dice después, nos guardará tu alma, guardará tu alma. Qué lindo es tener esta seguridad, qué lindo es tener esta confianza de saber que si nos toca pasar por la muerte, si nos toca pasar de este mundo, sabemos que nuestra alma va a pasar a la presencia de Dios. Él nos guardará nuestra alma, ¿no? Ausente del cuerpo, pero presente en el Señor, porque sabemos que Dios es aquel que nos salvó y es aquel que nos dio una nueva vida, la vida eterna, por medio de la fe en Jesucristo, y Él va a guardar esa alma. Me acuerdo cuando el Señor contaba esa parábola de aquel hombre que tenía una heredad que había prosperado y que él hablaba consigo mismo, decía, ¿qué haré? Bueno, ¿dónde meto todo esto? Bueno, derribaré mis graneros, edificaré mayores y guardaré todo y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Él había pensado en toda su riqueza y no tenía tiempo para pensar en Dios. Pero llegó un momento en donde vinieron a pedir su alma. ¿Y qué iba a hacer? Digamos, todo lo que quedaba,
ahora ¿para quién iba a quedar? Porque no nos llevamos nada de acá. Por eso hay que ser rico, pero para con Dios hay que pensar en nuestra alma. Y qué bueno es tener esta seguridad de que nosotros le entregamos nuestra vida a Dios y sabemos que el día que vengan a pedir nuestra alma, nosotros vamos a estar en la presencia de Dios. Pero puede ser que alguien que escuche del otro lado no tenga esta seguridad y diga, ¿cómo puedo hacer para tener esta seguridad de saber que si me toca pasar de este mundo, me toca pasar por la muerte, el día que vengan a pedir mi alma, yo voy a estar en la presencia de Dios? Bueno, tenés que arrepentirte de tus pecados y creer que Cristo murió en la cruz para poder salvarte, que derramó su sangre preciosa para limpiarnos de todos nuestros pecados, y decirle que entre en tu corazón, que querés que sea tu Salvador. Decirle, me arrepiento de mis pecados, creo que Cristo murió por mí en la cruz y quiero recibirlo como mi Salvador personal. Y ahí vas a hacer tesoros en los cielos, ahí vas a ser rico para con Dios y vas a tener esta seguridad eterna como la que estamos compartiendo en este momento. Dice que Él guardará tu salida y tu entrada, tu salida y tu entrada. Y qué bueno es poder tener esta seguridad también de saber que si somos obedientes a la palabra de Dios, Él nos va a guardar en todo momento. Y es lo que le dijo al pueblo de Israel allí, terminando este libro de Deuteronomio, recordándoles la ley a aquella generación que iba a entrar a la tierra prometida, y Dios diciéndole que si eran obedientes a la palabra de Dios iba a haber bendición, pero que si había desobediencia no iba a haber bendición, iba a haber maldición. Pero por eso Dios los animaba a ser obedientes a la palabra de Dios, y entonces sí, Dios iba a guardar su salida y su entrada, Dios lo iba a guardar en todo momento. Pero termina y dice acá, desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Por eso decía, esta seguridad eterna, que tenemos muchos de los que un día hemos confiado en Dios y a pesar de nuestra flaqueza, nuestras debilidades, mantenemos nuestra mirada puesta en Él, sabiendo de que Él nos guarda desde ahora y para siempre. Termino con un texto que escribió el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, en el capítulo 1, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 12, dice, por lo cual asimismo padezco esto, dice Pablo, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Fíjate que no dice en quién he creído, sino a quién, confiando en lo que dice la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y dice, y estoy seguro, estoy totalmente convencido, dice, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y terminamos diciendo esto, que Él es poderoso para guardar este depósito, nuestra vida, nuestra alma, y saber que podemos pasar por la muerte y nuestra alma pasará a la presencia de Dios, nuestro cuerpo irá a la tierra, pero que un día el Señor Jesucristo prometió venir a buscar a los suyos, a su iglesia, y como dice Pablo escribiéndolo a los tesalonicenses, ese cuerpo que está durmiendo, un día se va a reunir con esa alma, ese cuerpo va a ser transformado para estar por toda la eternidad en los cielos con nuestro Señor. Por eso, qué bueno es poder confiar en la palabra de Dios, poder mirarle a Él, saber de que Él es nuestro socorro divino, que es nuestra serenidad constante, segura, que es solícito para amarnos y guardarnos de manera perfecta y tener esta seguridad que es eterna para siempre. ¿La tenés? Gloria a Dios. Confía en Él en todo momento. No apartes tu mirada de fe en Él. Confía en su palabra, pasá tiempo con Él. A pesar de las circunstancias, de las dificultades, Él nos va a guardar para cumplir ese propósito en nosotros. Y como decía recién, si no tenés esta seguridad, no pierdas esta oportunidad para pedirle perdón a Dios por tus pecados y recibir a Cristo como Salvador de tu vida para poder tener esta seguridad eterna. Que Dios te bendiga. Damos gracias primeramente a Dios por su palabra,
Qué hermoso salmo, ¿verdad? El Salmo 121, tan conocido, pero cada vez que escuchamos de él, reconforta nuestro corazón. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la... Jehová es tu guardador, el versículo 5. Gracias, querido hermano, querido Diego, por compartir lo que Dios puso en tu corazón. Bueno, queridos hermanos, fue una hermosa reunión. Hemos tenido testimonios de Mariuxi, alabanza, Gerardo, hemos escuchado Ansa, hemos tenido la oportunidad de orar por aquellos hermanos que están perseguidos en el resto del mundo y hemos escuchado su palabra. Así que damos gracias a Dios por esto que es maravilloso, que es compartir un tiempo juntos cerca del Señor. ¿Qué les parece si oramos para que Dios a través de su Espíritu Santo lo que hemos escuchado lo pongamos en práctica, podamos vivirlo y enfrentar cada semana tomados de la mano de Dios? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor, te alabamos, te agradecemos, Señor, porque eres un Dios grande, poderoso, pero eres un Dios guardador, Señor. Nos cuidás. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por lo que hemos escuchado. Bendecimos la iglesia allí en Villa Tesey. Bendecimos a los hermanos que se han conectado y a aquellos que no, Señor, que tú los cuides y los guardes. Señor, tu mano nos rodea. Dice el Salmo 139, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Qué bendición, Señor. Alabamos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor.
Yo fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Ya lo terrenal no vale más a la luz del glorioso